1 Samuel capítulo 15, versículo 22 dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Cierra sus ojos. Te adoramos en esta hora, Señor, nuevamente, Señor. Te bendecimos. Te damos gloria, te damos alabanza, te damos adoración, Señor. Nos escondemos detrás de ti, Señor, para que tú seas hablando al pueblo, Señor, hablando de mi vida, Señor. Hablando a mi corazón, Señor. Que esta palabra, Señor, que vamos a hablar, Señor, sea tu palabra, Señor, a nuestras vidas, Padre. Que sea de bendición, Señor. Oh, Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor, porque podemos, Señor, experimentar y sentir, Señor, tu presencia, Señor. Podemos experimentar y sentir, Señor, tu mano de poder en nuestras vidas, Señor. Siento tu presencia en este lugar, Padre Santo. Te doy toda la gloria. En esta hora, Señor, que tú seas, Señor, obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, que al escuchar esta palabra, Señor, aquel que esté enfermo, Señor, aquel que esté en necesidad, Padre, sea suplida en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Puede sentarse, hermanos. Aleluya. Es una bendición, hermanos, poder estar aquí en este lugar. Gracias, hermano pastor, porque este lugar le pertenece a él. Gloria a Dios, nos lo presta para que podamos predicar su palabra. Amén. Y es un gozo, hermanos, también que nos apliquemos un poquito a estudiar la palabra día con día, pero no solo a estudiarla, a vivirla. No solamente a vivirla, sino también a compartirla. Amén. Y estaba viendo este precioso capítulo de primer libro de Samuel, hermanos, y para mí ha sido de grande bendición, hermanos, porque ahora que estuve, bueno, ahora le voy a decir esta palabra, no estuve, ahora que me operaron los ojos, estaba ciego, ¿verdad? Pero yo me ponía a escuchar palabra, y con el ojo que más o menos veía bien, me ponía a leer tantito, pero ya ahorita que ya estoy bien del otro, ahora que ya veo borroso con este. Y bueno, gloria a Dios. Pero estaba viendo esta palabra, hermanos, y me llenó tanto mi corazón, hermanos, porque habló a mi vida el Espíritu Santo, y ciertamente para mí le puse atención a la palabra, porque cada día la palabra nos habla a nuestras vidas. Hemos estado viendo mensaje tras mensaje, semana tras semana. Hemos visto el Sermón del Monte, hemos estado oyendo las bienaventuranzas. Hemos estado viendo cómo Dios cada día nos habla a nuestras vidas, hermanos. Cada día nos exhorta, y ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que el cebo de los carneros. Oiga, hermanos, esta palabra es una palabra quizás fuerte, pero es una bendición. Dice, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a la palabra de Jehová? Y le he puesto por título a este mensaje: obedecer a Dios en todo. No podemos hacer sacrificios, hermanos. En cierto tiempo yo estaba trabajando en una ciudad, hermanos. Estaba trabajando y yo me quedé asombrado, hermanos, por todo lo que hace el pueblo, no el cristiano, el otro pueblo. Estaba yo, salí a comer y entrábamos a la ciudad, y yo veía cómo venían unos golpeándose, otros arrastrándose, y yo dije: Santo de Israel, ¿qué es esto? Me dio un escalofrío terrible, hermanos. Y veía yo a la gente como unos iban todos, no, hermanos, una cosa tremenda, descalzos, y el pedregal estaba todo lo que daba, hermanos. Y yo le dije, me quedé pensando,
¿cómo es posible que en ese tiempo nosotros también estuvimos ciegos? Y hacíamos ese tipo de sacrificios, ese tipo de ritos para poder alcanzar eso que nosotros pensábamos que estaba bien. Pero aquí vamos a ver esta palabra, hermanos, porque el Señor nos habla constantemente a través de su palabra. El Espíritu Santo nos habla, nos redarguye para que tengamos una vida de obediencia. De obediencia. Obediencia es lo que busca Dios de cada uno de nosotros, hermanos. De cada uno de nosotros. Cuando nosotros vinimos a Cristo, traemos una naturaleza de desobediencia. ¿Por qué? Porque desde el principio de la creación, dice que traemos, porque como la desobediencia de un hombre, vamos a ver aquí Romanos, en el capítulo 5, versículo 19, dice, porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de los muchos serán constituidos justos. Desde el principio de la creación, hermanos, vemos lo que sucedió en el huerto del Edén. Fue una ordenanza que el Señor le dio al hombre que puso ahí. Y le dijo todo lo que podía disfrutar, pero de ese árbol no podía. ¿Y qué sucedió, hermanos? Al paso de los días, al paso del tiempo, cuando el Señor le dio a su pareja, Él le echaba la culpa a la pareja. La mujer que me diste, Señor. Y constantemente es la clásica, hermanos. Es la clásica que nosotros como hombres, como humanos, nuestra naturaleza siempre es: yo no fui, fue ella. Y ahí estuvo la situación, hermanos. Y esa causa de desobediencia la empezamos a cumplir todos por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. Al escudriñar la palabra, también veía yo que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios nos muestra claramente cómo esos preceptos que Dios dio al pueblo, los dio para bien. Aún sin embargo, el pueblo de Israel constantemente estaba en idolatría. Estaba en idolatría. Y nosotros cada día escuchamos aquí la palabra, aún cuando ya hemos aceptado a Cristo, luchamos con nuestra carne y batallamos. Y tenemos que luchar porque es una constante de siempre, hermanos. ¿Para qué? Para poder sujetar esta carne. Amén. Así sucedía con el pueblo de Israel. Siempre fue un pueblo desobediente. Y la causa de ello fue el peregrinaje por ese desierto. Fue una prueba terrible para ellos, hermanos. Y vemos la vida de Moisés, cómo Dios, a través de la vida de Moisés, ¿quién era Moisés? La vida de Moisés, en Éxodo capítulo 3, versículo 10, es un hombre que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, cuando se le apareció el Señor y le dijo lo que tenía que hacer. Imagínense el compromiso tremendo, hermanos. Él estaba cuidando unas ovejas y luego ir a pastorear a todo un montón de chivas, hermanos. ¿Por qué? Porque eso era el pueblo de Israel. Constantemente estaban en una constante de desobediencia, siendo que Dios en su misericordia los sacó de esa esclavitud, como nos sacó a nosotros de la esclavitud, hermanos. Pero el pueblo constantemente estaba quejándose. Que no nos suceda a nosotros eso, hermanos. Que constantemente nos estamos quejando, no, que ahora no, que ahora sí, que mañana no, que mañana sí. Y el pueblo constantemente estaba achacándole situaciones a Moisés. Y yo me ponía a pensar, qué gran compromiso. Y vemos a un hombre, hermanos, paciente. A un hombre que yo lo vi cobijado por el Espíritu Santo siempre. ¿Por qué? Porque siempre platicaba con el Señor. Siempre estaba
ante la presencia del Señor. Incluso después de 40 días y 40 noches que estuvo allá arriba con el Señor, cuando bajó con las tablas de la ley, el pueblo, ¿qué estaba haciendo? Estaba adorando a un becerro. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Y qué hizo el hombre? El siervo Moisés, aquel hombre que estaba ahí arriba, se enfadó, porque es nuestra naturaleza, hermanos. Se enfadó, ¿por qué? Porque estaba viendo después. Él entendía perfectamente, pero había ocasiones que la ira cegaba al varón de Dios. ¿Sí? Yo lo estaba viendo de esta manera porque vemos a ese hombre claramente se enfadó, pero porque el pueblo estaba adorando a ese becerro. Y esa es la naturaleza del ser humano, hermanos. ¿Cómo es posible? Yo me pongo a pensar ahora que el Señor ya salvó mi vida hace un tiempo, hermanos, que yo veo, me pongo a analizar y digo, ay, Señor, la gente, hermanos, le echan agua y le echan tanta cosa, hermanos. Yo les digo, si agarran el agua de la llave y les dicen que es de la que... Y sin embargo, hermanos, la gente cree eso, hermanos. ¿Por qué? Porque están cegados. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros pongamos atención a la palabra, hermanos. Porque hoy este tiempo es un tiempo difícil. Hoy este tiempo mucho pueblo ha claudicado en dos pensamientos. Y ahorita ya no están allá. Hace un tiempo nosotros predicábamos la palabra del Señor y le hablamos el mensaje a unas familias y los estuvimos estudiando la palabra del Señor. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Con el paso del tiempo, yo recibí una llamada después de unos 2, 3 años y me habla uno de los jóvenes y me dice, hermano Nacho, ¿quién eres? Soy fulano. Ah, Dios te bendiga, ¿cómo has estado? Dijo, no, le estoy hablando, hermano, porque perdóneme que lo moleste, hermano, pero es que necesito que me dé dinero, hermano. ¿No tendrá dinero? Le dije, no. ¿Qué se pasa? ¿Qué te pasa? Dice, no, es que, hermano, ya me metí a la droga nuevamente, hermano. Aleluya. Le dije, pero ¿cómo es posible que te metiste a la droga nuevamente? El Señor hizo, sí, hermano, pero usted sabe cómo somos nosotros. Y toda la familia, todos sus hermanos se volvieron otra vez al pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Estamos en un mundo corrompido, en un mundo sucio. Y aquí vemos cómo el pueblo de Israel cada día entraba en desobediencia al grado que, yo lo veía de esta manera, hermanos, al grado que el hombre, el siervo de Dios, no entró a la tierra prometida por causa del pueblo. Pero hermano, ¿pero por qué por causa del pueblo? Vamos a ver Números capítulo 20, versículo 11. Números 20, 11. Y vemos ahí, aleluya, algo muy, muy especial, hermanos. Muy para mí me quedé impactado, hermanos, porque después de que el Señor le dio una orden a ese hombre y le dijo lo que tenía que hacer, capítulo 17, versículo 1 al 7 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara para cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Dice, estoy en, ¿qué le dije? Números 20, 11. Perdón, hermano, discúlpeme, me resbalé tantito. 20, 11 dice: entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y las bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Pero yo estaba viendo también Éxodo el capítulo que le decía ahorita, 17, del 1 al 7. Y dice en el número 2, el versículo: y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví,
porque cada cabeza de la familia de sus padres tendrá una vara, y los pondrás en el tabernáculo del testimonio, delante del testimonio, donde yo me declararé a vosotros. Y será que el varón que yo escogiere, su vara florecerá, y haré cesar de sobre mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos les dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara en todas 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y yo me ponía a pensar en esto, hermanos. Ahí hay una orden, donde vemos que iba el pueblo por ese desierto, y el pueblo se empezó a quejar después de que recibían maná, después de que recibían esto, después de que recibían lo otro. No les faltaba nada, hermanos, y se empezaron a quejar porque empezaron a decirle a Moisés que tenían sed. Óigame ustedes nomás eso, hermanos. ¿Cuántos se han muerto de sed? Nadie. Pero era una necedad del pueblo. Y el Señor había hablado a Moisés y le había dado esa vara para que solamente golpeara le hablara a la roca. Pero ¿qué hizo Moisés? Lo enfadaron. Y Moisés, no sé, no creo que se apellidara Contreras, pero lo enfadaron, hermanos. Y al oír, dice, y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, fíjese bien, ¿a quién se había dirigido el Señor? A Moisés y a Aarón, pero más a Moisés. Le dijo: por cuanto no creíste para santificarme en los ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. ¿Se da cuenta? Aquí vemos claramente. Usted dice: bueno, pero ¿por qué no entró Moisés? Por esa desobediencia que tuvo. Pero oiga, hermano, pero no es nada. Pues no es nada, hermanos, aparentemente, pero es una orden que el Señor le dio, hermanos. Y yo me ponía a pensar, si con algo tan así Moisés no entró a la tierra prometida, me ponía a pensar: ¿y nosotros, Señor? Si constantemente te fallamos constantemente, Señor, y te rogamos por misericordia, y te pedimos que tengas misericordia de nuestras vidas. Moisés, por una cosa así, hermanos, no entró a la tierra prometida. Es terrible esto, hermanos, terrible. Entonces, lo delicado que es desobedecer. Moisés, siendo un hombre manso, el pueblo lo incitó, y causa de ello no entró en la tierra prometida. Este varón había estado completamente en comunión con Dios 40 días y 40 noches, hermanos. ¿Cuántos se meten en oración 3 días, 3 noches y salen mareados, hermano? Y Moisés 40 días y 40 noches, hermano, ahí arriba, clamando, adorando, y no entró a la tierra prometida. Y yo me ponía preocupado y dije: Señor, yo creo que cada día tenemos que esforzarnos a buscar tu rostro, Señor, porque hoy veo yo, hermanos, veo la situación bien tremenda por todos lados. Hoy en muchos lugares ya no se predica un evangelio santo. Ya no se está predicando de santidad, de la llenura del Espíritu Santo. Hemos estado viendo cómo se ha ido desvaneciendo esto, hermanos. Y ahora resulta que los que son líderes ya son los meros. Y hemos visto, hermanos, estamos en un siglo donde están sucediendo cosas terribles. Y es muy importante que nosotros, hermanos,
obedezcamos a Dios en todo. Amén. Aunque seamos poquitos, pero hay que obedecer al Señor, hermano, en todo. Amén. Hay otro ejemplo de desobediencia. Allí en Números 22, versículo 6, se nos habla de un hombre que era un profeta de Dios. Se llamaba Balaam. Y ese hombre era un hombre que profetizaba. Y un día fue Balac a invitarlo para que maldijera al pueblo de Israel. Y le llevó un montón de regalitos para convencerlo a Balaam. Y que le dijera lo que ellos querían que le dijera al pueblo de Israel. Y este hombre, cuando fue, habló y bendijo al pueblo de Israel. Y él le dijo: no, dale más regalitos, se me hace que lo vamos a convencer. Y le dieron más regalitos para que dijera y profetizara en contra del pueblo de Israel. Dice: ven pues, en el versículo 6, ven pues ahora, te ruego, maldice este pueblo, porque es más fuerte que yo. Porque es más fuerte que yo. Quizá podré yo herirlo y echarlo de la tierra, que yo sé que el que tú bendijeres será bendito, y el que tú maldijeres será maldito. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Medián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Lo querían convencer, hermanos, para que maldijera al pueblo de Israel. Y pasó y estuvo, insiste y insiste, hasta que ese hombre se perdió totalmente. Cayó por los regalitos, hermanos. Por los regalitos que le dieron, el hombre perdió la visión. Y ya después ya no fue un profeta, ya fue un adivino. ¿Ve usted la cosa? Y acabó degollado, ¿verdad? Terminó como adivino, pero terminó degollado. Ahí yo he estado viendo, hermanos, estas situaciones. Cuando antes de que Moisés muriera, Dios le habló, y era Moisés de unos 120 años más o menos, que subió a la cima, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, y le mostró Jehová toda la tierra. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Qué tremendo es eso, hermanos. Yo me ponía a pensar, imagínate que nomás Dios, el Señor, te diga: ven para acá. Mira, fíjate bien. ¿Ves el cielo? ¿Ves las calles de oro? ¿Ves la santa ciudad? Sí. Bueno, en cuanto no me obedeciste, no vas a entrar. Nomás mírala, porque te vas a ir para allá, ¿verdad? Y yo le decía al Señor en ese momento: Señor, ten misericordia, Señor. Perdona mis fallas, perdona mis faltas, Señor. Y yo le doblaba las rodillas a mi Señor y le lloraba en ese momento, hermanos, porque es terrible esto, hermanos. Es terrible, hermanos. Y cuántos cada día tenemos ejemplos, hermanos. ¿Cómo ejemplos? Usted entra en una escuela y no aprueba. ¿Qué es lo que sucede? Lo dejan fuera, lo reprueban. Y es una cosa tan sencilla, y dice usted: no, hombre, no pudo pasar algo terrenal. Pues más esto que es espiritual, hermanos. Tenemos que esforzarnos cada día a buscar el rostro del Señor, hermanos. Amén. Dice que nomás le permitió verla de lejos, y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, y ninguno conoce su sepultura hasta hoy. ¿Quién lo enterró? El Señor. Nadie sabe dónde quedó Moisés. Bendita sea tu misericordia, Señor. Es glorioso, hermanos, pero es preocupante, hermanos, también.
y cada día debemos de esforzarnos a buscar el rostro del Señor, hermanos. No podemos hacer, perdónenme la palabra, hacer lo que nos da nuestra gana. Tenemos que sujetarnos a la palabra, de buscar al Señor. Decía nuestro hermano, no se ponga 10 minutos ni 15, póngase más a orar al Señor, hermanos. Cuando usted ora al Señor, hermanos, en las mañanas o en la noche, cuando yo oro, yo siento la presencia del Señor, hermanos, y siento un calorcito tan especial. Entonces, cuando no oro, hermanos, me siento como que me falta algo, hermanos. Aunque me haya comido una hamburguesa, pero me falta algo, porque nos falta la presencia del Señor, hermanos. Entonces, ahí vemos esas grandes desobediencias, la paga de la desobediencia, pero hay otro más. Estábamos viendo lo que dijo Samuel a Saúl. ¿Y quién era Saúl, hermanos? Fue el primer rey de Israel, Saúl. Saúl tuvo una experiencia maravillosa porque empezó muy bien. En 1 Samuel, capítulo 9, en primer libro de Samuel, capítulo 9, aleluya, alaba al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Yo quiero que medite todo lo que le estoy diciendo en esta hora, hermanos, porque es importante. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 15 al 17. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, pues yo he mirado a mi pueblo, porque su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este señoreará mi pueblo. Y yo me ponía a pensar esto, hermanos, y estuve leyendo la palabra, y yo estaba viendo esta palabra, hermanos, donde Saúl era un hombre alto. Me imagino yo que estaba bien presentado, no estaba prieto así como uno, ¿verdad? Bien presentado, tenía un porte, ¿verdad? Porque sobresalía, dice que sobresalía. Entonces, cuando Samuel lo vio, dijo: este es bueno. Y le dijo Saúl, vemos ahí cómo primero Dios, fíjese bien una cosa, yo estaba viendo esta historia, nos habla cómo Dios lo levantó, lo escogió, Él mismo lo escogió y Él lo fue a buscar. Y vemos que era un hombre que no calificaba, pero Dios lo escogió. Dios tuvo misericordia. ¿Qué le faltó a Saúl? Obediencia. Pero había mucho ego en su vida, había mucha altivez en su vida. Pero aún así, al principio dijo, Saúl respondió y dijo: no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas tribus de Israel, y mi familia no es de las más pequeñas de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Dios lo unge así inmediatamente. Qué precioso momento para Saúl, ¿verdad? Porque dice que aparte de que cuando lo ungió, fíjese nada más lo que sucedió. Dios, al momento que él fue ungido, dice que Dios le mudó el corazón. En el capítulo número 10, el verso número 1 dice: tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Echel, en el término de Benjamín en Selcha, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre pues ha dejado ya el negocio de las asnas, si bien está angustioso por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y como de allí te fueres más adelante, llegarás a la campiña de Tabor. Te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando el uno 3 cabritos y el otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino.
los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de manos de ellos. De allí vendrás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entrares allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del alto, y delante de ellos salterio, y adufe, y flauta, y arpa, y ellos profetizando. Y el Espíritu de Jehová te arrebatará, y profetizarás con ellos, y serás mudado a otro hombre. Y cuando te hubieren sobrevenido estas señales, haz lo que te viniera a tu mano, porque Dios es contigo. Y bajarás delante de mí a Gilgal, y luego descenderé yo a ti para sacrificar holocausto e inmolar víctimas pacíficas. Pero le dio una otra orden: espera 7 días hasta que yo venga a ti, y te enseñaré lo que has de hacer. Y fue así como se tornó él su hombro para partirse de Samuel. Le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acaecieron ese día. Imagínense, hermanos, un hombre que andaba buscando unas asnas. Un hombre que andaba buscando las asnas llega y está en otra posición. Dios lo unge para que sea rey. Y no solamente eso, sino que tuvo una transformación, que empezó a estar con los profetas y empezó a profetizar también. Dice que Dios le mudó el corazón porque el Espíritu de Dios le arrebató, y profetizó con los profetas. Y me imagino yo que el gran asombro que tuvieron todos los que le conocían. Antes de ayer y antes vieron cómo profetizaba con los profetas y se preguntaban: ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Todos estaban incrédulos. ¿Cómo? Pero Dios le había mudado su corazón. ¿Qué es lo que Dios hace en nuestras vidas, hermanos? Muchas veces hay gente que nos conoce, y gente que te llegan y te dicen: yo a ti te conozco, pero ¿cómo es que Dios hizo algo en tu vida? Porque Dios tuvo misericordia de mi vida y me cambió y me transformó. Y es un gozo, hermanos, cuando hay una transformación, hay un cambio total en nuestra vida, hermanos. Yo siempre he dicho, hermanos, que cuando el Señor hace un cambio interno, lo hace también externo. Cuando usted, las mujeres son diferentes que nosotros, pero cuando el hombre tenía los pelos largos, pues se los corta y cambia totalmente su vestimenta, y dicen: caray, este no es. No, sí es. Pero ya trae otra fisonomía. ¿Por qué? Porque ya trae otra imagen, la imagen del Señor en su vida. Entonces hay una transformación, y es lo que sucedió en la vida de Saúl. Dios lo transformó porque tenía planes y propósitos para él y en él. Pero ¿qué sucedió? Deuteronomio 28, 1 al 68 nos habla acerca de las bendiciones que tenemos nosotros si obedecemos a Dios. Pero vamos a seguir con Saúl. Dice que el Señor le dio una orden. Samuel le dijo que fuera y que destruyera a los amalecitas. Le dio una orden específica, que los destruyera a todos. Y se trajeron al ganado gordo, a lo mejorcito, y se trajeron hasta de pilón al rey Agag. Óigame usted. Y llegó ante el profeta. Él le había dicho que terminara con el pueblo de Amalec. Pero ¿qué es lo que sucedió? Lo desobedeció en la primera de cambio, hermanos. Lo desobedeció. Pero no, él no lo desobedeció de una manera así. Diplomáticamente le dijo: fue el pueblo. Claro, yo soy el rey, sí, pero fue el pueblo los que trajeron el ganado para hacer sacrificios a ti, al Señor, a Jehová, perdón. Y el profeta, ¿por qué? Porque mismo Dios, la misma palabra nos dice ahí, que el Señor se lamentó de haberlo llamado. En la primera de cambios desobedeció. Pero él no fue para humillarse al Señor.
él no fue para buscar a Dios. Él no fue, no, al contrario. Yo lo veo de esa manera, altivo, soberbio. Yo no cometí nada. ¿Quién lo hizo, hermano Joel? Pues usted. No, yo no. Fue el hermano. A mí me dijo, hazlo, yo lo hice. Pero yo no lo hice. ¿Por fin lo hizo o no lo hizo? Pues sí, él era el rey. Él desobedeció porque la orden no era para el pueblo, era para él. Él tenía como líder, tenía que llevar al pueblo a la obediencia. Amén. Dejó vivo al rey de los amalecitas y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor y a los carneros y todo lo bueno, no lo quisieron destruir. Dice en 1 Samuel 15:11, dice: Dios sintió una gran tristeza porque el hombre que él había ungido como rey fue rebelde y desobediente a su orden. Por lo tanto, no podía seguir usándolo como instrumento para gobernar su pueblo. La obra del Señor no es tan fácil, hermanos. Hay veces que nos ponemos, yo me puse, en un tiempo me puse al otro lado. También anduvimos ministrando la palabra del Señor, anduvimos trabajando. Pero hermanos, se necesita mucha dedicación, mucha obediencia. Y el pueblo es tremendo, hermanos, porque todo el pueblo tiene diferentes formatos. Y orábamos al Señor y hacíamos muchas actividades y íbamos y visitábamos y hacíamos acá y hacíamos allá. Oiga, hermano, después de que les daba la palabra, como que no te entendía la gente. Y estábamos trabajando y trabajando y trabajando. Yo le dije a mi esposa: oye, pues yo me tengo que ir a trabajar, voy a salir fuera. Sí, pero tienes que predicar el domingo. Y yo tenía que obedecer y tenía que cortar y venirme. Pero déjenme decir una cosa, hermanos, es un gran compromiso. Por eso nosotros, como aquí estamos aquí, tenemos que respaldar al varón, porque no es fácil lidiar con diferentes caracteres, ¿cómo se dice? Pues, ¿por qué? Porque todos pensamos diferente, todos tenemos diferente educación. Entonces, aquí lo que sucedía con el pueblo, no quisieron obedecer porque el rey les dio la oportunidad. Dice: Dios sintió una gran tristeza porque el hombre que había ungido fue rebelde y desobediente. Dice, y le dice Samuel: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra, Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Óigame nomás, hermanos, esta palabra para mí es de mucha bendición, hermanos, porque me enseña a mí, mi compromiso no es con el hermano, mi compromiso es con Dios. Tengo que obedecer si quiero entrar a la tierra prometida, pero tampoco tengo que desobedecer la voz del pastor que está aquí, porque lo puso el Señor aquí. Tenemos que apoyar, ¿sí? Cuando nosotros obedecemos al Señor, yo quiero que vaya conmigo y que vea Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Son las grandes bendiciones si nosotros obedecemos. Dice: y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Fíjese bien: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, el fruto de tu vientre, el fruto de la bestia, la cría de tus vacas, los rebaños. O sea, vas a tener una bendición tremenda si obedecieres la voz de Jehová tu Dios. Esto lo va a leer en su casa usted, porque es bien importante que usted vea esto, hermanos. Hasta el versículo 14 habla de bendiciones, de todo lo que te va a acontecer a ti. Y te van a decir muchos: pero ¿cómo es posible que el hermano esté tan prosperado? Porque le está sirviendo a un Dios vivo. Pero ¿qué será? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si le buscares,
si le clamares a Él. Pero luego, del 14 en adelante, viene todo lo contrario de lo que te va a suceder si eres desobediente a su palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice en Proverbios 28:13, cuando Saúl dijo, fue el pueblo, él estaba encubriendo su pecado, su desobediencia. Y Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vivimos en un tiempo peligroso, hermanos, pero tenemos que confesar nuestro pecado, nuestras faltas ante el Señor todas las mañanas, todos los días, en todo momento. Tenemos que estar, porque somos tan, en veces, hermanos, que nos suceden detallitos, hermanos, inconscientemente cometemos detalles y tenemos que estar con la rodilla ahí. Señor, ten misericordia. Si dije alguna palabra mal, perdóname, Señor. La desobediencia te aleja de Dios. Dice Romanos 5:19, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por el pecado de un hombre, todos fuimos constituidos pecadores. Y aparte, si hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿qué había pasado con Saúl? Había abandonado su fe personal en el Señor, pero sin desaparecer o sin quitar su apariencia de piedad, porque le hablaba muy suavecito a Samuel. En el verso 31 dice que volvió Samuel tras Saúl y adoró a Jehová. Por la desobediencia, cegada por el orgullo, Saúl se olvidó de donde Dios lo sacó. Lo sacó de la tribu más pequeña, hermanos, porque tenía una apariencia de piedad, pero era cegado por el orgullo. ¿Pero por qué? Porque el Saúl no se afligió por el pecado. Él no se afligió por lo que pasó, hermanos. Él no se afligió, ni la más mínima pizca de culpa tuvo él, porque simplemente dijo, el pueblo. Él echó la culpa al pueblo, ¿verdad? Entonces yo me ponía a pensar ahí y dije, bueno, caray, ¿cómo es todo lo contrario lo que pasó con el rey David? Porque David pecó, pero inmediatamente fue el profeta y él inmediatamente, dice el Salmo 51, ahí inmediatamente fue de rodillas al Señor. Él fue de rodillas y clamó al Señor con todo su corazón. Con todo su corazón. Y vemos allí un David diferente. Dice el Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Se humilló inmediatamente, rápido, hermanos. ¿Qué tenemos que estar esperando nosotros? Que nos venga una cuestión por nuestra maldad, hermanos. No espere una reprensión con dolor. No espere un castigo con dolor, cuando Dios cada día le está extendiendo su mano de misericordia. Amén. Saúl tenía una conciencia muerta a la vergüenza, un corazón muerto a Dios, y tan muerto estaba así que se levantó un monumento al Señor todavía, ¿verdad? Se levantó un monumento, ahí nomás, humildemente. ¿Se da cuenta? Ya estaba totalmente muerto. Pero yo estaba viendo, aparte de que le mintió al profeta, en el capítulo 15, los versículos 14 y el 15, le dijo que el pueblo lo que habían traído era para que le ofrecieran sacrificio a tu Dios. Para que vea usted lo importante, hermanos. Él ya no sentía nada por el Señor. Dijo, tú Dios. Lo dijo 3 veces. Tú Dios. ¿Quién lo puso como rey? Pero él dijo, no.
El pueblo lo trajo para que le haga sacrificio a tu Dios. Yo obedecía a tu Dios. Haga de cuenta usted de eso, hermanos. Que yo vaya a predicar y que le diga, no, pero pues, hermano, no, lo hizo tu Dios. ¿Cómo? Entonces, ¿qué pasó? Fue insensible. El enemigo le cegó su mente. La soberbia, la altivez, el orgullo lo acabó. Amén. Y le mintió al profeta. Le dijo que había obedecido la palabra de Dios. Pero cuando fue el profeta, le estaba diciendo eso, hermanos, y oyó el ruido de los animales. Y dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es ese balido de animales? Dijo, no, bueno, te estoy diciendo que ese balido, pues yo no tuve la culpa. Fue el pueblo que lo trajo para acá, para que hiciera sacrificios a tu Dios. Le había mentido al profeta. Su obediencia parcial, tenga cuidado, porque la obediencia parcial culpa a otros, pero también puede ser una situación difícil para su vida. Tenemos que entender, hermanos, que al Señor tenemos que darle todo. Mire, pasamos una situación ahorita de pandemia, que espero que ya no salgan con otra novedad, ¿verdad? Pero pasamos una situación de pandemia que mucha gente se enfermó, pero estamos aquí por la misericordia del Señor. Y no podemos hacer y tirar esta bendición en saco roto. Bueno, pues ya pasó, ya. No, hermanos, tenemos que ser agradecidos con nuestro Creador. Amén. Hay unas partes donde yo estaba viendo los ejemplos de obediencia. Hemos hablado de desobediencia, pero ahora vamos a hablar de obediencia. Y la primera persona que nos habló de la obediencia es Jesús de Nazaret. Dice en Filipenses capítulo 2 versículo 8, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En el verso 9 dice, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que lo obedecen. Yo veo al maestro, hermanos, después de que lo abofetearon, después de que lo escupieron, después de que tantas cosas, hermano, él permaneció fiel. Él nunca claudicó. Él nunca puso su yo por encima de todo. Él dijo, Señor, ten misericordia. Que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Sabemos, hermanos, que el ejemplo más maravilloso es el que nos ha dado el Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado y tu ley está en medio de mis entrañas. Aún nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo tuvo que aprender la obediencia siendo el Hijo de Dios. Y fue menospreciado. Y en un tiempo atrás yo estaba viendo esto porque hay un camino donde muchos se van por la idolatría y le ponen flores y más flores y más flores. Y una vez estábamos platicando mi esposa y yo, oye, después de que hacen tanta idolatría, después de que van y depositan todo el dinero, venden hasta el colchón, y todo lo van y lo ponen allá. Y cuando vienen al Señor, hermanos, somos bien miserables para muchas cosas, hermanos. Mire, me decía un testimonio de una hermana que iba allá a un lugar allá donde yo andaba trabajando. Dice, yo iba y ponía mi dinero y pagaba. Dice, y yo compraba las veladoras. Dice, y después, dice, ya entrábamos y las poníamos ahí y hacíamos nuestro. Le dije, sí. Y luego de rato dice, pues ya no regresamos, pero ya no estaban estas veladoras, ya la estaban vendiendo otra vez ahí en la puerta. Otra veladora. Dice, pero yo estaba bien cegada, hermano. Bien cegada porque yo me traía garrafas de agua. Garrafas de agua. Y luego, no, es que para regar, para bendecir y todo. Le dije, no.
Y mire, yo le dije, mire, eso es importante, hermana, que usted lo entienda. Ahora el Señor cambió su vida, transformó su corazón. Lo que Dios le ha dado, si a usted Dios le ha dado gracia, le ha dado misericordia, le ha dado su perdón, usted va a dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Sírvele al Señor con un corazón quebrantado. Apoye la obra. Y dice, sí, hermano, ahora que el Señor salvó mi vida, a mí no me interesa, hermano. Hay que poner unos focos, hermano, sí. ¿Cuánto es, hermano? Y usted dice, hermano, no sabe tener la pura lana la viejita. No, hermanos. No, pero bien dispuesta para cooperar en la obra del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque ella tuvo un proceso de transformación, de cambio en su vida. ¿Y qué es lo que nos sucede a nosotros, hermanos? Tenemos que hacer eso, un proceso que ese cambio que tengamos una obediencia para poder tener esas lecciones de bendición en nuestras vidas, hermanos. Amén. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. Obedecer o no obedecer. ¿Y qué fue lo que pasó con los apóstoles? Dice Hechos 5:29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en Hechos 5:40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de ser azotados, ¿qué les hicieron a los apóstoles? Los azotaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los soltaron. Pero no cesaron de enseñar y predicar de Jesucristo en el templo y por las casas. ¿Se da cuenta, hermanos? Y yo escuchaba a un pastor decir, hermanos, es que tenemos que echarle ganas, hermanos. No le hace que vengan y lo amenacen a usted, no lo hace. Y un día llegaron a esa comunidad donde él estaba y sacaron unas metralletas y le dijeron, andamos buscando al pastor de aquí, búsquenlo. Y dicen que le dijeron, hermano, lo andan buscando, lo quieren matar, son unos tremendos que traen unas metralletonas con ganas, hermano, y dijeron que vienen por su cabeza. Y dobló las rodillas, Señor, ten misericordia nomás, no permita, Señor, que me niegue. Pero dice, me entró un pavor terrible, hermanos. Y él diciendo, bueno, si los apóstoles, hermanos, fueron golpeados y le dijeron, pero si sigues predicando aquí, te va a ir peor. ¿Y qué hicieron? No se pararon. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Entonces, no cesaron de enseñar y predicar a Jesucristo. Saúl representa al cristiano que de alguna manera quiere vivir para Dios, pero vive en la carne porque cree que su religiosidad lo va a salvar. Hermanos, demos testimonio dentro y fuera de la casa del Señor. El Señor está viéndonos constantemente, hermanos. No podemos tener dos caras, una sola. Amén. Saúl representa al cristiano que cree que su religiosidad lo va a salvar. Y David representa al cristiano espiritual porque es paciente, porque espera en Dios. Amén. Tiene su fe puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. ¿Y qué es lo que demanda Dios para nuestras vidas? Obediencia. Cuando el Espíritu Santo guía, debes de obedecer. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Buscar llenarnos del Espíritu Santo. Si no buscamos la presencia del Espíritu Santo, hermanos, vamos a batallar mucho. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Aquí se abre antes de las 6. Y es bueno que, yo sé que entre semanas es difícil, pero el domingo, que es a las 10 de la mañana, a las 11:30 podemos llegar a las 10, hermanos, a orar 1 hora. Ay, hermano, pero es la hora de la barbacoa. Olvídese de la carne y olvídese del cebo, hermanos, porque el colesterol lo va a echar para abajo usted. Amén. ¿Para qué es necesario que oremos? Para que nuestra vida pueda reflejar la obediencia del corazón, y no tan solo en acciones externas, sino internas, hermanos. El Salmo 31 dice, en ti, oh Jehová, he esperado, no sea yo confundido para siempre, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame presto, séme por roca de fortaleza, por casa fuerte para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, y por tu nombre me guiarás y me encaminarás.
Me sacarás de la red que han escondido para mí, porque tú eres mi fortaleza. En tus manos encomiendo mi espíritu, porque tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Mas yo en Jehová he esperado, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. El Señor nos conoce, hermanos. El Señor conoce su necesidad y la mía. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pastor, ahí le encargo que ore por mí, hermano. Sí, ahí le encargo. Avienta uno, y ya el pastor ya lleva el fajo así, pero no el de dinero, el fajo de peticiones para orar. ¿Y qué hacen los hermanos? Bueno, ya le dejé la petición al pastor, ahí que se encargue. Vámonos allá a pasear, ¿no? Bueno, sí, está bueno. Y se van a pasear, hermanos. Y la petición, ya la tiene el pastor, es su trabajo. No, hermanos. Tenemos que, por eso es importante llenarnos del Espíritu Santo, para que nosotros mismos podamos sobrellevar las cargas de los unos con los otros, hermanos. Vamos a orar por nuestros hermanos. Sí, hermano, ponga la mano y vamos a orar en el nombre de Jesús. Decía un hermano la vez pasada, no me acuerdo, decía, oye, hermano, que se endemonió un tremendo y pues hay que ir a orar por él. Pues ándale, tú estás preparado. Tenemos que estar preparados, por eso es importante eso, hermanos. Imagínense, nos llega una guerra de esa tremenda, hermano. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a correr. Nos va a humillar el diablo, el Señor lo reprenda. Tenemos que luchar, hermanos. Tenemos que luchar. Entonces, tenemos que esperar en el Señor y alegrarnos en su misericordia, porque Él conoce nuestra alma, Él sabe nuestra necesidad. Hermanos, nuestra vida tiene que estar cada día en obediencia. No tomemos el ejemplo de Saúl. No tomemos el ejemplo por regalitos. No se vaya por los regalitos, hermano. Mira, vente, vamos a ir a una fiesta, pero es que es mundana. Sí, pero no te preocupes, mira, te vamos a regalar unos zapatos de esos comprados allá, mira. Ay, saben finos, sí, te los vamos a regalar, póntelos. No, pero yo no quiero ir. Ándale, mira, te compré una ropa bonita. Y lo compran, y ahí va usted. Va y se mete allá con los filisteos. Ya perdió la salvación. Es preferible estar en su casa buscando su rostro. No le hace que le digan fanático, no le hace que le digan religioso, no le hace. Yo primero quiero llenarme de su gloria, hermanos. Amén. El Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es un tiempo, hermanos, que quizás eran como unas 30 hojas, pero yo nomás saqué 5. Porque a mí me encantó esto, hermanos. Yo tengo ahí el librito ya sacándolo de la Biblia, hermanos, porque me encanta esto, hermanos. Y me encanta no solamente para mí, hermanos, porque es de bendición para mi vida, sino porque yo siempre tengo esa disposición de servir, hermanos. Me gusta, a mí no me interesa, hermanos. A mí no me interesa. Oye, mucha gente dice, pero es que tú tienes esto, tienes aquello. No me interesa. Yo puedo barrer y trapear, porque a mí el Señor me salvó. A mí no me interesa lo demás, hermanos. Yo quiero servirle al Señor porque le amo al Señor. ¿Con qué le pago lo que Él hizo por mí? Olvídese. Si ahorita traigo la corbata y me dice el hermano, hay que pintar, hermano. Sí, hermano, me quito la corbata, no le hace que se manche la camisa, me compro otra. Amén. Pero tenemos que tener esa disposición de obediencia, hermanos. Olvidémonos de la desobediencia, de la altivez, hermanos. Quitemos los Saúles de nuestras vidas. Veámonos como hermanos. Somos un pueblo que alaba al Señor, hermanos. Que haya esa unidad en el pueblo, hermanos. Que podamos todos amarnos. No somos enemigos, somos hermanos en Cristo, hermanos. El Señor nos salvó, nos rescató para vivir una vida santa, apartada del pecado. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a su palabra. Si a Moisés, si a Balaam, si a Saúl, y cuántos más, hay muchos más ahí, hermanos, desobedecieron, no entraron. Nosotros, este manual que nos dan aquí, esta palabra que tenemos aquí, hermanos,
es para que la escudriñemos. La escudriñemos, no la traigamos ahí nomás de adorno, no la traigamos de desodorante, hermanos. Es para estudiarla. En la casa, en la calle, donde quiera. No le hace que digan, ay, mira, aleluya, trae su Biblia. Usted siéntese así y lea la palabra del Señor. Dice, pero no, hermano, ya no se utiliza la Biblia, ya se trae el celular. Bueno, lo que sea, pero busque al Señor, hermanos. Dé testimonio vivo que Jesucristo vive en su vida. Dé ese cambio en su vida, que sea obediencia. Porque obediencia quiere el Señor, no quiere sacrificios. El Señor no quiere sacrificios. El Señor no se alegra, ni Él quiere algo para que tú le obedezcas. No, que voy a hacer este sacrificio para agradarle al Señor. No, Señor. El Señor quiere tu corazón contrito y humillado. Amén. ¿Cuántos le van a dar su corazón al Señor? Póngase de pie, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Un corazón contrito y humillado. Obediencia. Si usted quiere pasar al altar, pásele y póngase a cuentas con el Señor. Porque es importante llenarnos del Señor, hermanos.